En los pliegues de la historia, donde el polvo de los siglos se asienta sobre las ambiciones de los hombres, existe un rincón del mundo que parece haber sido olvidado por el aliento del progreso. No es un lugar de mapas dorados ni de crónicas heroicas escritas con sangre de guerreros, sino un laberinto de arcilla, sudor y silencio. Aquí, en las venas abiertas de una Calcuta que late al ritmo de un tambor fatigado, comienza nuestro relato. No es la epopeya de un conquistador, sino la elegía de una mujer pequeña, de hombros encorvados por el peso de un cielo que, a veces, parecía de plomo. La llamaron Teresa, pero antes de ser la santa de los altares, fue Agnes, un nombre que se perdió entre el susurro de las oraciones y el grito sordo de los desamparados. Imaginen por un momento el aire denso de Bengala, esa humedad que se adhiere a la piel como un remordimiento constante. El sol, un ojo implacable de fuego, observa cómo la humanidad se deshace en las orillas de un río que es, a la vez, madre y sepultura. En este escenario de desolación absoluta, donde la vida se mide en la fragilidad de un suspiro, surge una figura envuelta en un algodón vasto, un blanco que hiere la vista por su sencillez en medio del gris de la miseria. Es un contraste violento, casi obsceno para quienes prefieren mirar hacia otro lado. Ella no llevaba armadura ni portaba estandartes de seda. Su única fuerza residía en una voluntad de hierro forjada en el fuego de una fe que, paradójicamente, la dejaría navegando en un océano de dudas durante décadas. ¿Qué es lo que lleva a un ser humano a descender voluntariamente a los infiernos de la existencia? No a los infiernos de la mitología, habitados por demonios de cuernos y azufre, sino a los infiernos de carne y hueso, donde el hedor de la enfermedad es el único perfume y el hambre es un compañero constante que nunca se despide. Agnes, convertida en Teresa, decidió que su hogar no sería la seguridad de los muros de piedra de un convento protegido, sino el asfalto ardiente y las alcantarillas abiertas. Fue una ruptura radical, un divorcio con la comodidad que el mundo llama paz espiritual, para abrazar un caos que ella llamaría misión. El estilo de esta historia no puede ser lineal, porque el dolor no tiene cronología. El dolor es un círculo, una marea que sube y baja, dejando tras de sí restos de naufragios humanos. Ella se convirtió en la recolectora de esos naufragios. Con manos pequeñas, pero de una dureza asombrosa, comenzó a no recoger los fragmentos de personas que la sociedad ya había enterrado en vida. No eran ciudadanos, no eran contribuyentes, no eran nombres en un registro. Eran, según sus propias palabras, Jesús bajo el disfraz de los más pobres. Una visión mística que chocaba frontalmente con la realidad cruda de un mundo que solo entiende de transacciones y beneficios. Pero aquí yace la primera sombra de nuestra tragedia. Una sombra que se alarga a medida que el sol de su fama comienza a elevarse. El mundo, siempre necesitado de ídolos, de figuras inmaculadas que alivien su propia culpa colectiva, comenzó a tejer una túnica de santidad alrededor de ella. La convirtieron en un símbolo, en una estampa, en una mercancía de la esperanza. Y en ese proceso de canonización mediática, la mujer de carne, la mujer que sentía el frío del alma, fue desapareciendo detrás de la luz cegadora de su propio mito. La gente veía el sari blanco con bordes azules y sentía consuelo, pero nadie se preguntaba qué pasaba por la mente de quien lo vestía cuando las luces de las cámaras se apagaban y solo quedaba el sonido de los estertores en un cuarto oscuro de los suburbios. La paradoja es cruel. Mientras ella enseñaba al mundo a ver la dignidad en los moribundos, ella misma empezaba a perderse en un laberinto de soledad interior. Se dice que durante 50 años, el silencio de Dios fue su única respuesta. Esa noche oscura del alma, de la que hablaban los místicos antiguos, no fue para Teresa una etapa pasajera, sino un estado permanente de su existencia. Ella, que era la fuente de consuelo para millones, vivía en un desierto espiritual donde no caía ni una gota de agua. Es aquí donde la historia se vuelve profundamente trágica y humana. ¿Cómo puede alguien dar lo que no siente que tiene? ¿Cómo puede alguien hablar de amor divino cuando se siente abandonado en el vacío más absoluto? Este es el peso del fantasma sagrado. La presión de ser perfecta para una humanidad que busca redención por delegación. El mundo depositaba en sus hombros la responsabilidad de compensar toda la maldad, todo el egoísmo, toda la indiferencia de los poderosos. Y ella aceptó el fardo, no con la alegría radiante que se muestra en los documentales, sino con la resignación de quien sabe que su sacrificio es una gota en el océano, pero una gota que, si faltara, el océano sería menos profundo. Observemos la estructura de este imperio de la compasión que comenzó a construir. No eran hospitales modernos con tecnología de punta, eran refugios de transición.
estaciones de paso entre una vida de abandono y una muerte con nombre propio. Sus críticos, años más tarde, señalarían con dedo inquisidor la falta de analgésicos, la precariedad de las condiciones, la glorificación del sufrimiento. Pero para Teresa el objetivo no era solo curar el cuerpo, algo que a menudo era imposible en las garras de la lepra o la tuberculosis avanzada, sino curar el alma del rechazo. Ella quería que el hombre que había vivido como un animal en la calle muriera como un ángel, rodeado de una mirada humana, de un tacto que no le tuviera asco. Sin embargo, ese idealismo radical traía consigo una carga de austeridad casi aterradora. La disciplina de su orden era un reflejo de su propia lucha interna, una lucha contra cualquier forma de apego, contra cualquier consuelo que no fuera el deber. Se cuenta que incluso cuando su fama alcanzó los rincones más lujosos del planeta, cuando cenaba con reyes y presidentes para pedir fondos para sus pobres, ella seguía siendo la mujer que lavaba su propia ropa a mano, la que dormía en un jergón duro, la que no permitía que se instalara un ventilador en su habitación mientras sus pobres sufrieran el calor. Esta coherencia brutal, esta falta absoluta de hipocresía, es lo que la hacía tan peligrosa para el statu quo y al mismo tiempo tan fascinante. Pero detrás de la firmeza estaba la grieta, una grieta que no era de fe en el sentido dogmático, sino de conexión. Sus cartas íntimas, reveladas después de su muerte, nos muestran a una mujer que gritaba en el silencio, que sentía que su corazón era un bloque de hielo. Esta es la tragedia silenciosa de la santa, ser el faro de un mundo en tinieblas mientras ella misma caminaba a tientas en su propia oscuridad. Es el relato de una soledad tan vasta que ni siquiera la compañía de miles de hermanas de su congregación podía mitigar. Y así nos encontramos en el umbral de su legado. Una mujer que no buscaba cambiar las estructuras políticas ni derrocar sistemas económicos, sino simplemente limpiar la herida que tenía enfrente. Hay una belleza dolorosa en esa limitación voluntaria. Ella no quería ser una revolucionaria de barricadas, sino una revolucionaria del corazón. Pero, ¿es suficiente el amor para sanar las cicatrices de una humanidad que se empeña en desangrarse? ¿O fue su obra solo un parche de seda sobre una herida gangrenada que requería cirugía mayor? Las calles de Calcuta siguen ahí, con su mismo polvo, con su mismo ruido ensordecedor. Y el nombre de Teresa sigue resonando en los pasillos de la memoria colectiva, a veces como un himno de esperanza, otras veces como un interrogante incómodo. No estamos aquí para juzgar si fue una santa o si fue una mujer con una visión excesivamente severa del sacrificio. Estamos aquí para analizar la textura de su existencia, la fibra de sus dudas y la inmensidad de su soledad. Porque en el fondo su historia es el espejo de nuestra propia incapacidad para lidiar con el dolor ajeno sin convertirlo en un espectáculo o en un dogma. La tragedia no reside en que ella no pudiera salvar a todos, sino en que el mundo necesitó que ella lo intentara para sentirse menos culpable por no hacer nada. Ella fue la elegida para cargar con la cruz de la piedad global, una cruz que le dejó marcas invisibles pero profundas en el espíritu. Mientras caminaba por los barrios marginales, con sus pies callosos y su mirada perdida a veces en un horizonte que no le devolvía el saludo, Teresa se convirtió en el puente entre dos mundos que se niegan a tocarse. El mundo de la opulencia que necesita ser perdonada y el mundo de la miseria que necesita ser reconocido. Cada gesto suyo, cada vez que sostenía la mano de un moribundo, era un acto de rebeldía contra la lógica del descarte. Pero cada uno de esos actos le costaba un fragmento de su propia paz. No se puede tocar la podredumbre del mundo todos los días sin que algo de esa oscuridad se filtre en los poros del alma. Ella fue la esponja que absorbió el dolor de Calcuta, y en ese proceso se saturó de una tristeza que solo los verdaderos místicos conocen. Una tristeza que no es depresión, sino una empatía tan radical que se vuelve insoportable. En esta primera parte de nuestro viaje a través de su sombra, nos quedamos con esa imagen. Una mujer pequeña contra el mundo, una mujer que decidió que la mayor pobreza no era la falta de pan, sino la falta de amor. Pero al hacerlo, se condenó a sí misma a buscar ese amor en un cielo que se mantuvo callado, dejándola con la única compañía de su obra y la pesada responsabilidad de ser una santa ante los ojos de quienes preferían admirarla desde lejos que imitarla de cerca. La noche oscura apenas comenzaba, y el blanco de su sari sería durante mucho tiempo el único punto de luz en un universo que parecía haber olvidado cómo brillar por sí mismo. El eco de los pasos sobre el suelo de piedra de la casa del moribundo, aquel antiguo templo dedicado a la diosa Kali, resuena no como un sonido físico, sino como un latido de duda que se propaga por las paredes desconchadas. Es aquí, en el corazón de Nirmal Hridai,
donde la luz del mundo parece filtrarse a través de un tamiz de ceniza. No hay espacio para la belleza estética en este rincón de Calcuta, solo hay espacio para la verdad desnuda de la carne que se apaga. Ella se movía entre esas hileras de catres bajos con una eficiencia que rayaba en lo mecánico, pero que estaba impregnada de una ternura que desconcertaba a los observadores. Lo que nadie sospechaba, lo que ni siquiera sus seguidoras más cercanas alcanzaban a vislumbrar bajo la superficie de su entrega, era que mientras sus manos sostenían la cabeza de un hombre devorado por la lepra, su alma estaba gritando en un vacío absoluto. Ese vacío es el eje central de nuestra tragedia. Imaginemos la tortura de ser considerada la ventana por la cual la humanidad ve a Dios, mientras uno mismo solo ve una pared de obsidiana. Teresa se convirtió en una profesional de la esperanza ajena mientras habitaba un desierto espiritual propio. Esta sequedad, como la llamaban los antiguos místicos, no era un breve periodo de crisis, sino una condena perpetua que se extendió por décadas. Ella hablaba del amor de un creador que, en su experiencia personal, se había convertido en un extraño silencioso, en una ausencia que pesaba más que cualquier presencia. Es la paradoja del pozo. Todos beben de sus aguas, pero el pozo mismo se siente seco hasta el fondo de sus piedras. La estructura de su obra no se basaba en la lógica de la medicina moderna, sino en la lógica del Calvario. Muchos han criticado, con la frialdad de quien analiza estadísticas desde un despacho en Ginebra, la falta de analgésicos potentes en sus centros o la precariedad de las condiciones higiénicas. Sin embargo, para entender el estilo de su imperio de la compasión, hay que entender que ella no estaba construyendo hospitales, estaba construyendo salas de espera para la eternidad. En su cosmovisión, el sufrimiento no era un error del sistema que debía ser eliminado con tecnología, sino un regalo amargo, un beso de Jesús en la cruz. Esta idea, tan sublime como aterradora, es lo que separa a Teresa del filántropo común. Ella no buscaba la eficiencia del alivio, sino la santificación del dolor. Pero, ¿a qué precio se compra esa santidad cuando el propio dolor se vuelve una rutina sin consuelo? El mundo exterior, sediento de mitos, comenzó a devorar su imagen. La prensa internacional la convirtió en una taumaturga de los suburbios, en una mujer que podía detener guerras con una mirada y ablandar el corazón de los tiranos con una oración. Y ella, con una astucia que solo poseen los que han renunciado a todo, utilizó esa fama como una moneda de cambio para alimentar a sus hijos. Se convirtió en una estratega de la caridad, una administradora de la miseria a escala global. Pero detrás de la diplomacia de la fe, detrás de los viajes en avión donde solo pedía las sobras de la comida para sus pobres, la grieta en su interior se ensanchaba. Cada aplauso en una gala benéfica, cada premio recibido en palacios de mármol, era un recordatorio de la distancia insalvable entre la santa que el mundo quería y la mujer que se sentía una impostora del espíritu. ¿Dónde está mi fe?, escribía en la intimidad de la noche cuando el ruido de Calcuta bajaba su volumen y las sombras se alargaban en su celda. Incluso en lo más profundo, no hay nada sino vacío y oscuridad. Estas palabras no son las de una escéptica, sino las de una amante que ha sido abandonada en el altar y, sin embargo, decide seguir adelante con la ceremonia por el bien de los invitados. Esa es la verdadera tragedia, la obligación de la sonrisa. Teresa se impuso a sí misma y a sus hermanas la regla de la alegría, una alegría que debía ser mostrada incluso cuando el corazón estuviera roto. Era un teatro de la benevolencia donde el escenario siempre estaba iluminado, pero los camerinos estaban sumidos en una penumbra gélida. Observemos la vida cotidiana en la orden. No era una vida de contemplación mística bajo la sombra de los árboles, sino un asalto frontal contra la decadencia humana. Lavar sábanas manchadas de excrementos, limpiar heridas que supuran olvido, alimentar a niños que son piel pegada al hueso. Todo esto se hacía con una disciplina militar. El estilo de Teresa no permitía la autocompasión. Ella creía que el trabajo era la oración más alta, quizás porque en el trabajo encontraba el ruido suficiente para no escuchar el silencio de Dios. Su congregación creció como un incendio forestal, extendiéndose por todos los continentes, pero siempre bajo la premisa de la pobreza radical. No quería edificios lujosos ni cuentas bancarias acumulando intereses. Quería que sus hermanas fueran tan pobres como aquellos a quienes servían. Pero en esa búsqueda de la pureza a través de la carencia, a veces se olvidaba que el ser humano también necesita alivio físico, no solo solidaridad en la miseria. La crítica a su gestión a menudo ignora la psicología de la noche oscura. Cuando alguien vive convencido de que este mundo es solo un preludio sombrío a una luz eterna, las comodidades terrenales pierden su sentido.
El problema surge cuando esa visión se institucionaliza y se convierte en una norma para miles de personas. La tragedia de Teresa es también la tragedia de su legado. Una organización que se volvió tan grande que el carisma original de la fundadora corría el riesgo de convertirse en una burocracia del sacrificio. Ella era el centro de todo, el sol alrededor del cual orbitaba este sistema de piedad, y su gravedad personal mantenía unidas las piezas de un rompecabezas humano desolador. Pero volvamos a la mujer, a la Agnes que se escondía detrás del velo. Hay una soledad profunda en ser el símbolo de una virtud que el resto del mundo ha decidido que es demasiado difícil de practicar. La gente la amaba porque ella hacía el trabajo sucio por ellos. Al donar dinero a su causa, el ciudadano medio compraba una indulgencia para su propia indiferencia. Teresa era el chivo expiatorio de la conciencia global. Ella cargaba con la culpa de la desigualdad, con el peso de las castas olvidadas, con el horror de los niños abandonados en cubos de basura. Y ella aceptaba ese papel con una humildad que a veces parecía una forma sutil de orgullo, el orgullo de ser la única capaz de soportar tal carga. Sin embargo, en la quietud de sus últimos años, cuando el cuerpo ya no respondía con la misma agilidad y el corazón empezaba a fallar, la pregunta seguía ahí, flotando en el aire húmedo de Bengala. ¿Había valido la pena? ¿Había logrado cambiar algo en la estructura del sufrimiento humano o solo había sido una gota de bálsamo en un océano de ácido? El debate sigue abierto. Para algunos fue una fuerza de la naturaleza que devolvió la dignidad a millones. Para otros, fue una defensora del statu quo que glorificó la pobreza en lugar de combatirla. Pero más allá de la sociología o la política, queda la figura trágica de la mujer que vivió en la noche del alma, para que otros pudieran ver una chispa de luz. Su estilo no era el de la oratoria elegante, sino el de la acción contundente. Sus frases eran cortas, como hachazos en la conciencia. Dalo hasta que duela. Si no puedes alimentar a 100 personas, alimenta solo a una. En esta simplicidad residía su poder de seducción masiva. No se perdía en teologías complejas porque el hambre no entiende de dogmas. Pero esa misma simplicidad la hacía vulnerable a ser malinterpretada o utilizada como un icono de cartón piedra. Ella misma se convirtió en una propiedad pública, en un monumento viviente que no tenía derecho a la duda ni al cansancio. El peso del fantasma sagrado es el peso de las expectativas no cumplidas de Dios. Teresa esperaba un encuentro místico que nunca llegó de la forma en que ella lo deseaba. En su lugar, encontró una soledad que la conectó, de una manera retorcida y sublime, con la soledad de los que mueren solos en la calle. Su falta de sentimiento religioso fue, quizás, su mayor acto de fe. Seguir creyendo y trabajando cuando no se siente nada. Es la fe del soldado que sigue defendiendo una trinchera mucho después de que los generales hayan abandonado el campo de batalla. Al final de este segmento de su vida, nos queda la imagen de una mujer rodeada de multitudes, pero profundamente sola. Un imperio construido sobre la nada, sostenido por la voluntad de una anciana que se negaba a rendirse ante el vacío. Calcuta, con sus luces de neón y su barro milenario, seguía siendo la misma, pero algo había cambiado en la percepción del mundo. La santidad ya no era algo que solo sucedía en los libros de hagiografía, era algo que olía a sudor, que vestía un sari de algodón barato y que tenía dudas existenciales tan profundas como las de cualquier filósofo ateo. Esta es la belleza cruel de su historia, que el mayor símbolo de la fe del siglo XX fue, en realidad, una mujer que vivió en la más absoluta orfandad espiritual, convirtiendo su propio desierto en un oasis para los demás, sin llegar nunca a beber ella misma de su propia fuente. El ruido del mundo es una marea incesante, que choca contra los muros del silencio que ella intentó construir a su alrededor. Hubo un momento en que la pequeña Agnes, ya transformada definitivamente en el gigante moral que el siglo XX necesitaba, dejó de pertenecerse a sí misma para convertirse en un patrimonio de la humanidad. Pero en esa transición, en ese paso del anonimato de las alcantarillas a los focos de los grandes auditorios internacionales, se gestó una de las capas más densas de su tragedia personal. La fama no fue para ella un bálsamo, sino una corona de espinas invisible que debía portar con la misma resignación con la que cargaba a un moribundo. El mundo, en su eterna búsqueda de héroes que no exijan demasiado esfuerzo de imitación, la encerró en una vitrina de cristal, la convirtieron en una santa de cartón piedra, antes de que el tiempo tuviera siquiera la oportunidad de arrugar su piel aún más. Caminamos por los pasillos de una memoria colectiva que prefiere recordar el brillo de su premio Nobel, y no el sudor frío de sus noches de insomnio. Cuando llegó a Oslo, envuelta en aquel sari de $1, el contraste fue tan violento que el aire pareció detenerse.
Los salones dorados, el eco de los aplausos de la aristocracia europea y el protocolo de la alta política eran, para ella, una distracción dolorosa del único lugar donde sentía que su vida tenía un propósito: el barro. Pidió que se cancelara el banquete de lujo y que ese dinero se entregara a los que no tienen mesa. Fue un gesto que el mundo aplaudió con entusiasmo, pero pocos se detuvieron a pensar en la fatiga que ese constante enfrentamiento con la opulencia generaba en una mujer que se sentía internamente vacía, como una vasija de barro agrietada que debe fingir que está llena de agua cristalina para que los demás puedan beber. Esa es la gran paradoja del liderazgo espiritual en la era de la imagen. Teresa se convirtió en una gestora de la compasión global, una mujer que debía tratar con banqueros, dictadores y estrellas de cine para sostener una maquinaria de caridad que ya no podía detenerse. Pero, ¿qué ocurre cuando la fundadora de una orden basada en el despojo total se ve obligada a navegar en las aguas del poder? Surge una tensión que desgarra el tejido de la identidad. Ella sabía que cada apretón de manos con un poderoso era una oportunidad para obtener medicinas, comida o refugio, pero también sentía que cada uno de esos momentos la alejaba un poco más de la simplicidad radical que había buscado originalmente en las calles de Calcuta. El estilo de su vida se volvió una coreografía constante entre lo sagrado y lo profano, entre la oración silenciosa y el flash de la cámara que nunca se apagaba. En este punto de nuestra travesía, debemos mirar de cerca la estructura de su soledad. No era la soledad del ermitaño que encuentra paz en el aislamiento, sino la soledad del que está rodeado de miles y no puede hablar con nadie sobre la oscuridad que lo habita. Sus cartas, esas confesiones desgarradoras que pedía que fueran destruidas y que por un azar del destino o una decisión institucional sobrevivieron para asombrarnos, nos revelan a una Teresa que se sentía rechazada por el mismo Dios al que dedicaba cada minuto de su existencia. La sonrisa es una máscara, confesaba en la penumbra de su intimidad. Una máscara que cubre una multitud de dolores. ¿Cómo puede una estructura humana soportar tal peso sin colapsar? La respuesta reside en una voluntad que trascendía los sentimientos. Ella no trabajaba porque se sintiera inspirada. Trabajaba porque se había convertido en un soldado de una causa en la que el general había dejado de dar órdenes. El estilo de su misión también empezó a generar una sombra que los analistas y críticos no tardarían en señalar. Mientras ella se convertía en el icono de la bondad, surgían preguntas sobre la calidad del cuidado en sus hogares. Se decía que la teología del sufrimiento que ella predicaba, esa idea de que el dolor acerca al hombre a la divinidad, impedía que se buscaran soluciones médicas más avanzadas. Los críticos veían en su obra una glorificación de la miseria más que una lucha contra ella. Pero esta visión ignora la dimensión trágica de su contexto. En una India que se desbordaba de cuerpos rotos, Teresa no buscaba ser una reformadora social en el sentido moderno, buscaba ser una presencia. Su estructura no era la de una ONG con métricas de éxito, sino la de una madre que se queda al lado de la cama del hijo que sabe que va a morir. No hay eficiencia en el amor de una madre, solo presencia. Y esa falta de progreso medible era precisamente lo que resultaba tan escandaloso para un mundo que quiere solucionarlo todo con tecnología y presupuestos. Sin embargo, el conflicto interno no cesaba. La presión de ser una figura impecable la obligaba a esconder sus dudas tras un muro de certezas dogmáticas. En público no había fisuras. Ella defendía las posturas más conservadoras con una firmeza que a veces resultaba chocante incluso para sus propios aliados. Pero esa rigidez exterior era, quizás, el único soporte que mantenía su estructura interna en pie. Cuando el suelo espiritual bajo tus pies es arena movediza, te aferras a los dogmas como si fueran barras de acero. La tragedia de Teresa es que tuvo que ser más Teresa de lo que ella misma podía soportar. Tuvo que personificar la santidad para que el resto de nosotros pudiéramos seguir durmiendo tranquilos, sabiendo que alguien, en algún lugar, estaba haciendo lo que nosotros no nos atreveríamos a hacer ni por un solo día. La ciudad de Calcuta, mientras tanto, seguía siendo su escenario y su verdugo. El calor no daba tregua, y la humedad se filtraba en los huesos de la anciana que ya empezaba a encorvarse bajo el peso de su propia leyenda. Las hermanas de la caridad se multiplicaban por el globo, abriendo casas en Nueva York, en Londres, en los lugares donde la pobreza no es solo falta de pan, sino una soledad existencial devoradora. Y ella viajaba de un lado a otro, una figura diminuta en los aeropuertos, siempre con su bolsa de lona y su rosario. Pero en cada nuevo hogar que abría, en cada nueva mano que estrechaba, la pregunta de la noche del alma seguía sin respuesta.
El cielo permanecía de bronce, mudo ante sus súplicas de sentir, aunque fuera por un instante el calor del amor divino que ella predicaba a los demás. Es necesario entender que su estilo no era una elección estética, sino una necesidad de supervivencia espiritual. El sari blanco no era un uniforme, era una piel. La austeridad no era una regla, era un refugio. Ella entendía que para entrar en el mundo de los que no tienen nada, había que presentarse ante ellos sin nada. Pero esa desnudez total la dejaba también sin defensas ante la mirada del mundo. Se convirtió en un objeto de consumo espiritual. La gente quería su foto, su bendición, su validación. Y ella, en su infinita y dolorosa obediencia, se entregaba a ese consumo, sabiendo que cada pedazo de su tiempo que entregaba a la fama era un pedazo de vida que le quitaba a sus pobres y a su propia paz. La estructura de su organización también reflejaba esta tensión. Una jerarquía vertical, casi absoluta, donde su palabra era la ley final. Esto generaba una eficiencia asombrosa en situaciones de desastre, pero también creaba un entorno donde la individualidad de las hermanas a veces se diluía en una masa de sacrificio uniforme. La tragedia de la santidad colectiva es que a veces olvida que el alma necesita aire para respirar, no solo deberes para cumplir. Pero para Teresa, el aire era un lujo que no se podía permitir. Ella vivía en una asfixia constante, una falta de oxígeno espiritual que convertía cada aliento en un acto de fe heroico. Observemos ahora la sombra de la duda que proyectaba sobre el futuro. ¿Qué pasaría cuando ella no estuviera? ¿Podría sobrevivir una obra tan basada en el carisma personal de una sola mujer? Esta preocupación la perseguía en los atardeceres de Calcuta, cuando el sol se hundía en el Ganges y las sombras de los templos se alargaban como dedos acusadores. Ella había creado una maquinaria de misericordia, pero esa maquinaria dependía de un motor que se estaba agotando. Su corazón, ese músculo que había latido por millones de desconocidos, empezaba a fallar, pidiendo el descanso que ella siempre se había negado. Pero no podía detenerse. El mundo no le permitía morir. La mantuvieron viva con marcapasos y cuidados intensivos, prolongando la agonía de quien solo deseaba, finalmente, encontrarse cara a cara con el Dios que le había guardado silencio durante medio siglo. Esta parte de su historia nos enseña que el precio de ser una luz para el mundo es, a menudo, consumirse en la propia oscuridad. No hay santidad sin cicatrices, y las de Teresa no estaban solo en sus manos curtidas, sino en lo más profundo de su psique. Fue una mujer que navegó por el océano de la miseria humana sin una brújula espiritual que le indicara el norte de la consolación, y sin embargo siguió navegando. Ese es el estilo de su grandeza. Una persistencia ciega, una lealtad a una promesa hecha en la juventud que se mantuvo firme incluso cuando la razón y el sentimiento le decían que estaba sola en el universo. Su estructura de pensamiento no admitía grises porque ella vivía en un mundo de blanco y negro, de vida y muerte, de salvación y condena. Pero en esa falta de matices residía su capacidad de impacto. En un mundo paralizado por el análisis y la duda, ella era pura acción. Mientras otros debatían las causas estructurales del hambre en los foros internacionales, ella estaba en la cocina revolviendo una olla de arroz. Mientras otros escribían tratados sobre la dignidad humana, ella estaba limpiando los gusanos de la herida de un mendigo. Ese estilo directo, casi brutal en su sencillez, es lo que la hacía irresistible y al mismo tiempo profundamente incómoda. Al final de este bloque de su existencia, la vemos ahí, sentada en su silla de madera, rodeada de cartas que no quiere leer y de honores que no le dan calor. La niña Agnes ha quedado muy atrás, perdida en las montañas de su Albania natal. Ahora solo queda Teresa, el símbolo, la madre, la santa, la mujer que olvidó cómo se sentía ser amada para poder amar a los que nadie quería. Su tragedia no fue la pobreza que eligió, sino la riqueza de amor que dio y que ella misma nunca se permitió sentir. El escenario está listo para el acto final, donde la sombra y la luz se fundirán en un último suspiro sobre las baldosas frías de la casa del moribundo, dejando tras de sí un vacío que ni todas las oraciones del mundo podrán llenar. La marea de Calcuta sigue subiendo, y con ella los restos de una vida que fue, ante todo, un campo de batalla entre la fe y la nada. Ella se mantuvo en la brecha, sin retroceder un milímetro, incluso cuando las trincheras estaban inundadas de silencio. Es la imagen de la resistencia absoluta, de la compasión convertida en un deber innegociable. Y mientras el mundo seguía girando, ajeno al drama interno de su santa, ella continuaba, paso a paso, arrastrando sus pies cansados hacia el siguiente cuerpo que necesitaba un toque humano.
hacia la siguiente alma que necesitaba saber que, al menos para un ser en esta tierra, su vida todavía tenía un valor incalculable. La mirada del mundo es una lente deformante que convierte la carne en mármol y el suspiro en una proclama dogmática. Para cuando la silueta de Teresa se hizo omnipresente en las portadas de las revistas y en los informativos de las grandes capitales, la mujer real, aquella que sentía el frío de la duda calando sus huesos, ya había sido sepultada bajo el peso de su propio mito. Se convirtió en una especie de mercancía de la esperanza, un recordatorio viviente de que el sacrificio aún era posible en un siglo devorado por el consumo. Pero este pedestal no era un refugio, sino una prisión de cristal desde la cual ella observaba una realidad que se volvía cada vez más ajena a su sentir interno. La tragedia de ser una santa en vida es que se te prohíbe la debilidad. Se te exige una sonrisa perenne que sirva de bálsamo para la mala conciencia de una humanidad que prefiere admirar la piedad a practicarla. Imaginemos las reuniones en los palacios gubernamentales, donde el aire acondicionado intentaba borrar el rastro del sudor de las calles. Ella se sentaba frente a los hombres más poderosos de la tierra, una figura pequeña y encorvada que parecía fuera de lugar entre el lujo y la diplomacia. Sin embargo, su presencia era un juicio silencioso. Cada vez que aceptaba un premio, cada vez que estrechaba la mano de un presidente, estaba realizando una transacción dolorosa. Vendía un pedazo de su privacidad y de su tiempo a cambio de un camión de harina, de un cargamento de medicinas o de un permiso para abrir una casa en un país cerrado a la fe. Era una estratega de la caridad, una mujer que entendía que en este mundo, incluso la misericordia, necesita de un aparato logístico y político. Pero esa comprensión la sumergía en una melancolía profunda. ¿En qué momento la misión de recoger a un moribundo en una alcantarilla se había convertido en la gestión de una corporación global de la compasión? El estilo de su liderazgo era, en esencia, una extensión de su propia lucha interna. Era una mujer que no permitía fisuras en su orden porque no podía permitírselas en su propia alma. La disciplina de las misioneras de la caridad, criticada a menudo por su rigidez casi militar, era el reflejo de la muralla que ella había construido para no desmoronarse ante el vacío de Dios. Cuando no sientes el consuelo divino, te aferras a la estructura. Cuando el cielo calla, el único sonido que te mantiene cuerdo es el roce de la escoba contra el suelo o el murmullo rítmico del rosario. La tragedia aquí es que su búsqueda de la pobreza total se convirtió, para algunos observadores externos, en una forma de privación innecesaria. Se cuestionaba por qué, teniendo acceso a millones de dólares en donaciones, sus centros seguían manteniendo una austeridad que rozaba lo insalubre. Pero para Teresa, el dinero no era para mejorar la infraestructura, sino para multiplicar la presencia. Ella no quería hospitales modelo, quería que nadie muriera solo. Esta distinción, tan sutil como radical, es la que genera el eterno debate sobre su legado. En la penumbra de su habitación en Calcuta, lejos de los flashes de Oslo o Washington, Teresa escribía sus confesiones más oscuras. Esos diarios, que son el testamento de una agonía espiritual sin precedentes, nos hablan de una mujer que se sentía como alguien que vive en el infierno. Es una frase fuerte, casi escandalosa para quienes la imaginaban en éxtasis constante, pero su infierno no era el de los pecados capitales, sino el de la ausencia de amor sentido. Ella, que era el rostro del amor para el mundo, se sentía una paria en el corazón de Dios. Esta disonancia es el núcleo de su tragedia. Ser el faro que guía a los barcos hacia el puerto mientras el farero vive en una oscuridad absoluta, dudando incluso de la existencia de la costa. ¿Es hipocresía seguir predicando lo que no se siente? ¿O es el grado más alto de heroísmo? Ella eligió creer que su dolor era una forma de participar en la sed de Cristo, una manera de identificarse con el abandono total de los más pobres entre los pobres. Pero el cuerpo, ese compañero terrenal que ella siempre trató con una severidad monástica, empezó a pasarle factura. El corazón de Teresa, que metafóricamente albergaba a toda la humanidad, físicamente estaba agotado. Las décadas de viajes incesantes, de dormir en suelos duros, de comer lo mínimo y de cargar con el dolor ajeno, habían desgastado su estructura biológica. Sin embargo, ella se negaba a detenerse. Hubo algo casi violento en su insistencia por seguir trabajando, como si temiera que, de detenerse un solo segundo, la oscuridad que la perseguía finalmente la devoraría. Fue operada, se le colocaron marcapasos, se le trataron infecciones graves, y en cada ocasión su única pregunta era cuándo podría volver a las calles. No era una adicción al trabajo, sino una necesidad de huir de la quietud donde el silencio de Dios se hacía ensordecedor. El mundo, mientras tanto, seguía consumiendo su imagen.
Se convirtió en un icono pop de la santidad, una figura que podía aparecer en un póster al lado de una estrella de rock o de un revolucionario. Pero esa popularidad tenía un precio, la deshumanización. Al convertirla en una santa infalible, le quitaron su derecho a ser una mujer con contradicciones. Se olvidaron de su humor a veces ácido, de su terquedad legendaria que sacaba de quicio a obispos y cardenales, y de su capacidad para ser una negociadora implacable. Se prefería la versión edulcorada, la madre de todos, que no cuestionaba las causas de la pobreza, sino que se limitaba a paliar sus síntomas. Y ella, consciente de este papel, lo aceptaba con una ironía triste. Sabía que la gente necesitaba ese símbolo, y ella estaba dispuesta a hacerlo, incluso si eso significaba borrar su propia identidad bajo los pliegues de su sari. Observemos la estructura de sus últimos años. Se vio envuelta en polémicas que habrían destruido a cualquier otra persona. Sus vínculos con figuras políticas cuestionables, las críticas a la gestión financiera de su orden y las denuncias sobre la falta de higiene en sus centros de acogida. Ante esto, Teresa guardaba un silencio que no era de culpabilidad, sino de desinterés. Para ella, el juicio del mundo era un ruido lejano que no afectaba la esencia de su contrato con el sufrimiento. Ella no estaba allí para ser una reformadora social que cumpliera con los estándares de la ética liberal moderna. Ella estaba allí para un propósito mucho más antiguo y crudo, estar presente en el momento del despojo final. Esa falta de sintonía con los valores de la modernidad es lo que la hace tan fascinante y al mismo tiempo tan trágica. Era una mujer del siglo XIII viviendo en el corazón del siglo XX, intentando aplicar una lógica de sacrificio absoluto en un mundo que solo entiende de bienestar y autonomía. La soledad de Teresa en esta etapa era una soledad poblada de fantasmas. El fantasma de la niña Agnes que dejó su hogar para nunca volver. El fantasma de las hermanas que se fueron de la orden buscando una vida menos dura. Y sobre todo, el fantasma de ese Dios que se mantenía como una sombra esquiva. En sus cartas hablaba de la soledad como su mejor amiga, una compañera fiel que la seguía desde las barriadas de Calcuta hasta las audiencias con el Papa. Esta aceptación de la soledad como destino es lo que le daba esa autoridad moral que nadie podía ignorar. No hablaba desde la teoría, sino desde una herida abierta que se negaba a cicatrizar. Al final, su legado es una mezcla de luz cegadora y sombras profundas. Dejó tras de sí un ejército de mujeres vestidas de blanco y azul que siguen haciendo lo que ella empezó, pero también dejó un mar de preguntas sin respuesta. ¿Puede el amor individual compensar la injusticia estructural? ¿Es el sufrimiento un camino hacia la santidad o simplemente una tragedia que debe ser erradicada? Teresa no respondió a estas preguntas con palabras, sino con su propia existencia, una existencia que fue un campo de batalla permanente entre la fe y la desolación. En este bloque de su historia, vemos cómo la mujer se desvanece para dar paso al monumento, pero si miramos de cerca entre las grietas del mármol, todavía podemos ver el latido de un corazón que, a pesar de sentirse abandonado por su creador, decidió que el amor era la única respuesta posible ante el horror del mundo. Su tragedia no fue el fracaso, sino un éxito tan abrumador que la dejó aislada en la cima de una santidad que ella misma sentía que no le pertenecía. Se convirtió en la madre del mundo, pero murió sintiéndose una huérfana del espíritu. Un secreto que guardó celosamente hasta que el tiempo decidió revelar la verdadera magnitud de su noche oscura. La ciudad de Calcuta, con su pulso frenético y su indiferencia ancestral, seguía envolviéndola. Ella caminaba por sus calles como una sombra más, pero una sombra que llevaba consigo todo el peso de la conciencia humana. El blanco de su sari ya no era solo una prenda, era un estandarte de resistencia contra el olvido. Pero por dentro, la luz seguía sin encenderse. Y en esa persistencia de trabajar sin luz, de amar sin sentir amor, reside la esencia más pura y dolorosa de su historia. Una historia que nos obliga a preguntarnos qué queda de nosotros cuando nos quitan el consuelo y solo nos queda la obligación de seguir caminando hacia una meta que no vemos, pero que sabemos que existe porque otros, como ella, decidieron que valía la pena morir intentando alcanzarla. El imperio del despojo se extendió por el mapa de la miseria humana, como una mancha de aceite que, en lugar de ensuciar, pretendía purificar el olvido. La geografía del dolor no conoce fronteras, y Teresa, con su paso menudo y su voluntad de granito, entendió que el hambre de Calcuta era apenas una rima de un poema trágico mucho más vasto. Su obra dejó de ser un fenómeno local para transformarse en una multinacional de la piedad, una red que tejía hilos de algodón blanco sobre las heridas abiertas de todos los continentes.
Pero en este crecimiento exponencial, en esta expansión de casas de acogida desde los suburbios de Nueva York hasta las tierras baldías de Etiopía, la paradoja se volvió un nudo ciego. Cuanto más grande era el alcance de su nombre, más profunda se volvía la grieta en el alma de la mujer que debía sostenerlo todo. La estructura de esta expansión no respondía a planes quinquenales ni a estrategias de marketing, sino a una especie de instinto místico que buscaba siempre el lugar más oscuro, el rincón donde la dignidad humana hubiera sido más pisoteada. Teresa se convirtió en una viajera incansable, una nómada de la desolación, pero este movimiento constante tenía un precio invisible, la erosión de su propio ser. En los aeropuertos internacionales, rodeada de cámaras y de una veneración que rayaba en lo histérico, ella seguía siendo una extranjera total. No pertenecía al mundo del lujo que la agasajaba, pero tampoco podía volver a la simplicidad absoluta de los primeros días, cuando solo era ella y una bolsa de arroz frente a la inmensidad de la muerte. Se encontraba atrapada en una tierra de nadie, un limbo de celebridad y sacrificio, donde cada gesto era analizado como una revelación y cada palabra como una ley inmutable. El estilo de su misión, en esta etapa de madurez institucional, comenzó a chocar frontalmente con la mentalidad del siglo que le tocó vivir. El mundo moderno, obsesionado con la técnica y el resultado medible, no podía comprender la lógica de una mujer que prefería besar la mano de un moribundo que instalar una máquina de rayos X. Sus detractores, cada vez más ruidosos, señalaban la falta de higiene, la ausencia de médicos cualificados y la negativa a modernizar las instalaciones. Lo que no entendían era que para Teresa, el centro de su obra no era la curación del cuerpo, que a menudo veía como un recipiente efímero y ya condenado, sino el rescate del alma del abismo de la indiferencia. Para ella, un hombre que moría con una sonrisa porque alguien le había dado un vaso de agua, era una victoria mayor que un hospital lleno de máquinas pero vacío de presencia humana. Esta visión, tan medieval y tan cruda, era su gran rebeldía y al mismo tiempo su mayor tragedia ante los ojos de la historia. La paradoja financiera también empezó a arrojar sombras sobre el brillo de su aureola. Se decía que las arcas de su orden estaban llenas de millones de dólares donados por fieles, empresarios y hasta dictadores que buscaban lavar su imagen al lado de la santa. Sin embargo, en sus casas se seguía viviendo con la misma precariedad de los años 50. ¿A dónde iba ese dinero? ¿Por qué no se usaba para aliviar el dolor físico con la mejor medicina disponible? La respuesta residía en la rigidez de su fe. Teresa no quería construir un sistema sanitario, quería construir una hermandad de pobreza. Creía que si las hermanas dejaban de ser pobres como los pobres, perderían su autoridad moral. Pero en esa búsqueda de la pureza ideológica, muchos vieron una forma de crueldad pasiva. La tragedia de Teresa fue la de quien ama tanto un ideal que termina por olvidar que los seres humanos que sufren no son solo símbolos, sino nervios y carne que gritan ante el dolor. Mientras tanto, en la clausura de su conciencia, el desierto seguía creciendo. La correspondencia de esos años revela a una mujer que se sentía una reprobadora ante Dios. Es fascinante y aterrador imaginar a la persona más admirada del planeta sentada en una mesa de madera, escribiendo con letra temblorosa que no sentía nada, que el cielo era un muro de hierro y que su propia oración le resultaba un ejercicio de hipocresía. Esta es la tragedia del icono vacío. Ella proyectaba una luz que ella misma no podía ver. Se convirtió en el espejo donde el mundo veía su mejor versión, pero el espejo estaba roto por dentro. Esta dualidad la obligaba a vivir en una actuación permanente, un teatro de la fe donde el público exigía milagros y ella solo tenía para ofrecer sus manos vacías y su silencio interior. La soledad de Teresa en estos años era también la soledad del mando. Su autoridad en la congregación era absoluta, casi teocrática. Nadie se atrevía a cuestionar a la madre. Esto creó una estructura donde el carisma de la fundadora asfixiaba, en ocasiones, la iniciativa individual. Las hermanas eran extensiones de su voluntad, piezas de un engranaje de sacrificio que no admitía matices. Esta falta de renovación interna, este aferrarse a las formas del pasado, empezó a generar una tensión que solo su presencia física lograba mitigar. Pero Teresa ya no era eterna. El tiempo, ese enemigo que ella intentó ignorar trabajando 18 horas al día, estaba reclamando su tributo. Sus caídas eran frecuentes, sus ingresos hospitalarios se volvían rutinarios, y en cada uno de ellos el mundo contenía el aliento, temiendo el vacío que dejaría su partida. Hay una imagen recurrente en esta etapa: Teresa en las zonas de guerra.
La vemos cruzando líneas de fuego en Beirut para rescatar a niños atrapados en un hospital o caminando entre las ruinas de terremotos y hambrunas. En esos momentos, su figura trascendía la religión y la política. Era la humanidad misma reclamando su derecho a la compasión. Pero incluso en esos actos heroicos, había una sombra de tragedia. Ella iba allí donde el sistema había fallado, pero su presencia, en cierto modo, validaba ese fallo. Al recoger los pedazos de los desastres, permitía que los responsables del desastre se sintieran perdonados. Era la ambulancia espiritual de un mundo que no quería dejar de herir, pero que quería que alguien curara las heridas. Su relación con el poder fue otro de los campos de batalla de su estilo. No tenía reparos en aceptar donaciones de manos manchadas de sangre si eso significaba un plato de comida más para sus pobres. Argumentaba que ella no juzgaba a las personas, que solo Dios tenía ese derecho. Pero esa neutralidad moral era vista por muchos como una complicidad silenciosa. La tragedia de la santidad práctica es que a menudo debe ensuciarse con el pragmatismo de la supervivencia. Teresa no era una ingenua, era una negociadora implacable que sabía que para mantener su imperio de la compasión necesitaba aliados en todas las esferas. Sin embargo, ese realismo descarnado la alejaba de la imagen poética de la mujer que solo hablaba con las flores y los pájaros. En el fondo de su ser, la verdadera tragedia no era la crítica externa ni el agotamiento físico, sino la sensación de que su sacrificio no era suficiente. El mundo seguía siendo un lugar terrible, y por cada persona que ella rescataba de la calle, 10 más aparecían en la siguiente esquina. La marea de la miseria era infinita, y ella solo tenía una pequeña cuchara para intentar vaciar el océano. Esa impotencia, sumada al silencio de Dios, creaba en ella una melancolía que solo se interrumpía con el trabajo. El trabajo era su droga, su anestesia. Si dejaba de moverse, si dejaba de servir, la realidad de su soledad la aplastaría como una losa de mármol. Observemos la estructura de sus días finales antes del gran ocaso. Una mujer que ya casi no podía caminar, pero que seguía exigiendo que se la llevara a los lugares más remotos. Una mujer que, rodeada de la mejor tecnología médica que el dinero podía comprar, gracias a la insistencia de sus seguidores, miraba con nostalgia las chozas de barro de Calcuta. Su vida se había convertido en un ciclo de contradicciones que ya no podía resolver. Era la pobre más rica del mundo, la santa que no creía sentir a Dios, la madre de millones que se sentía huérfana. El estilo de Teresa, al final, fue el de la resistencia pura. No fue una mística del éxtasis, sino una mística del esfuerzo. Su grandeza no residió en lo que sintió, sino en lo que hizo a pesar de no sentir nada. Esta es la lección más dolorosa y profunda de su historia, que se puede ser un canal de amor para los demás mientras el propio corazón está seco, que se puede construir un imperio de compasión sobre los cimientos de una duda eterna. Su tragedia es el testamento de la voluntad humana frente al silencio del universo, y mientras se preparaba para el acto final, para esa transición definitiva hacia lo desconocido, Teresa seguía aferrada a su rosario, no como una herramienta de consuelo, sino como un cabo de vida en medio de un naufragio que duraba ya 50 años. Calcuta la miraba pasar, ya casi una sombra, una reliquia viviente que se negaba a apagarse. El mundo esperaba el milagro de una muerte gloriosa, una partida envuelta en luz y coros celestiales. Pero para Teresa, el final no sería un estallido de gloria, sino el último suspiro de una larga y agotadora jornada de trabajo. La tragedia de la santa es que, hasta el último momento, tuvo que seguir siendo el pilar de un mundo que se negaba a sostenerse por sí mismo. Ella fue la arquitectura de la piedad en un siglo de hormigón, y cuando su estructura finalmente empezó a ceder, el crujido se escuchó en todos los rincones de la tierra, recordándonos que incluso los gigantes de la fe están hechos de la misma arcilla vulnerable que el resto de los mortales. El crepúsculo de los ídolos no suele ser un evento repentino, sino un desvanecimiento lento, una erosión silenciosa que ocurre mientras el mundo sigue mirando hacia otro lado, distraído por el resplandor de la leyenda. Para Teresa, los años 90 no fueron una década de triunfo final, sino el escenario de una batalla agónica entre la fragilidad de su carne y la tiranía de su propia imagen. El cuerpo, ese instrumento que ella había ignorado con una severidad casi punitiva durante medio siglo, empezó a reclamar su lugar con una violencia que ninguna oración podía mitigar. Y es aquí, en la antesala del final, donde la tragedia del fantasma sagrado alcanza su punto más álgido. Se convirtió en una prisionera de su propia santidad, una mujer a la que el mundo no le permitía el lujo de la debilidad ni el derecho al descanso. Observen la ironía cruel que rodeó sus últimos días.
La mujer que había fundado un imperio basado en la premisa de que el sufrimiento era un regalo y que la muerte debía ser abrazada en la más absoluta sencillez, terminó sus días conectada a máquinas de alta tecnología en clínicas de lujo, mientras sus pacientes en Calcuta morían sobre jergones de lona con apenas una aspirina para el dolor. A ella se le instalaban marcapasos de última generación y se le sometía a tratamientos experimentales en los mejores hospitales de la India y del extranjero. Esta disonancia no era una elección suya, sino la imposición de una sociedad y una iglesia que necesitaban mantener vivo el símbolo a toda costa. Ella era el capital moral de una institución que no podía permitirse su pérdida, y esa necesidad la convirtió en una rehén de la medicina moderna, aquella misma tecnología que ella había despreciado en nombre de una mística de la precariedad. Esta tensión entre el mito y la realidad generó una sombra que oscureció incluso los pasillos de su propia orden. Las críticas, que antes eran susurros, se convirtieron en clamores. Se la acusaba de hipocresía, de permitir que el dinero fluyera hacia el Vaticano mientras sus casas de acogida carecían de lo más básico. Pero la tragedia de Teresa no era la de la avaricia, sino la de una visión teológica que se había quedado congelada en el tiempo. Para ella, el mundo era un valle de lágrimas donde el alivio físico era secundario frente a la salvación espiritual. Sin embargo, al final de su vida, se vio obligada a habitar ese mismo confort que ella consideraba un obstáculo para la gracia. Imaginen la soledad de esa mujer, rodeada de monitores cardíacos cuyo pitido incesante era el único sonido que rompía el silencio de un Dios que seguía sin hablarle. El estilo de su existencia en este periodo fue una coreografía del agotamiento. A pesar de los ataques cardíacos, de las infecciones pulmonares y de una malaria que casi la consume, ella seguía viajando. Había algo casi terrorífico en su persistencia. No era la vitalidad de la juventud, sino la inercia de una voluntad que ya no sabía cómo detenerse. Se había convertido en una caricatura de sí misma, una figura encorvada que los líderes mundiales utilizaban para bendecir sus agendas. Su encuentro con la princesa Diana, poco antes de la muerte de ambas, fue el epítome de este teatro de la imagen, la santa y la pecadora, la anciana y la joven, unidas por la misma voracidad de los medios de comunicación que las devoraban mientras pretendían honrarlas. En ese abrazo mediático, Teresa parecía más un artefacto que un ser humano, una reliquia que todavía respiraba pero cuyo espíritu ya estaba en otra parte. La estructura de su soledad interior, mientras tanto, se volvía cada vez más compleja. Sus cartas de estos años finales son un grito de auxilio en medio de una multitud que no quería oír nada que no fuera una bendición. «La oscuridad es tan densa», escribía. «Siento que todo es una mentira». Es desgarrador pensar que la mujer que el mundo entero consideraba la prueba viviente de la existencia de Dios, vivía con la convicción interna de que estaba caminando hacia la nada. Esta es la verdadera tragedia del noche oscura del alma llevada al extremo. No es solo la falta de consuelo, es el miedo a que toda una vida de sacrificio haya sido construida sobre un vacío. Ella se sentía como una impostora que debía seguir interpretando el papel de la fe para no defraudar a los millones que dependían de su esperanza. El peso del legado también empezó a ser una carga insoportable. La sucesión en la Orden de las Misioneras de la Caridad se convirtió en un proceso lento y doloroso. ¿Cómo reemplazar a alguien que ha sido canonizado en vida? Teresa era la piedra angular, el centro de gravedad que mantenía unidas a miles de mujeres en todo el mundo. Sin ella, el edificio amenazaba con resquebrajarse. Ella lo sabía, y ese conocimiento la llenaba de una ansiedad que intentaba ocultar tras la disciplina. Se volvió más rígida, más exigente con las reglas, como si el rigor externo pudiera compensar la fragilidad interna. La tragedia institucional de su orden es que se volvió tan dependiente de su carisma personal que la estructura empezó a asfixiar la misión original. El amor se había convertido en un sistema, y la compasión en una burocracia del sacrificio. En este bloque de nuestra narrativa debemos detenernos en la percepción del dolor. Teresa creía que el dolor era el beso de Jesús, pero al final de su vida ese beso se volvió un mordisco cruel. La decadencia física la despojó de la única cosa que siempre había controlado, su autonomía. Ser cuidada por otros, depender de manos extrañas para las necesidades más básicas, fue quizás la mayor humillación para una mujer que había hecho de la autosuficiencia en la pobreza su bandera. Hay una belleza dolorosa en ver a la gran cuidadora convertida en paciente, pero es una belleza manchada por la sospecha de que ella misma no encontraba en su propio sufrimiento el sentido que tanto había predicado a los demás. La ciudad de Calcuta, su eterno escenario,
Observaba este declive con una mezcla de reverencia y cansancio. La ciudad ya no era la misma que ella había encontrado en los años 40. El mundo había cambiado, la medicina había avanzado y las estructuras sociales empezaban a cuestionar la caridad como sustituto de la justicia. La figura de Teresa empezaba a parecer un anacronismo, una reliquia de un tiempo donde la miseria se aceptaba como un destino fatal. Pero ella se mantenía firme en su trinchera de algodón blanco, negándose a aceptar que su método pudiera estar obsoleto. Esta obstinación es parte de su tragedia. La incapacidad de evolucionar con un mundo que ya no se conformaba con migajas de piedad, sino que exigía derechos y dignidad estructural. Y mientras el final se acercaba, la sombra del fantasma sagrado se hacía más larga. El mundo ya estaba preparando el funeral de Estado, los discursos de los papas y los homenajes de los reyes. Nadie preguntaba qué quería Agnes. Ella ya no era Agnes. Era una marca, un símbolo, una herramienta de propaganda para la fe. Su vida ya no le pertenecía. Incluso su muerte sería un evento mediático diseñado para reforzar el mito. La soledad de la muerte, que ella tanto había intentado dulcificar para los moribundos de la calle, le fue negada a ella por el exceso de atención. Murió rodeada de gente, pero en la más absoluta orfandad espiritual, sin haber escuchado esa voz divina que buscó durante 50 años de silencio. La paradoja final es que Teresa, que pasó su vida intentando que nadie muriera solo, murió en la soledad más profunda que un ser humano puede experimentar, la soledad de quien es amado por lo que representa y no por lo que es. El mundo amaba a la santa, pero nadie conocía a la mujer que temblaba de miedo ante la idea del vacío. Su estructura interna colapsó mucho antes que su corazón, pero ella mantuvo la fachada hasta el último aliento. Ese es el heroísmo trágico de su historia, la capacidad de sostener una mentira piadosa por el bien de la humanidad, mientras se consume en la verdad abrasadora de su propia desolación. En estos últimos pasos hacia el silencio definitivo, la vemos por última vez en su pequeña habitación, rodeada de las fotos de los pobres y de las cruces que ya no le decían nada. El aire de Calcuta entra por la ventana, cargado de los mismos olores de siempre, incienso, basura, vida y muerte. Ella sabe que se va y se va con las manos vacías, no solo de bienes materiales, sino de certezas. El estilo de su final no es de triunfo, sino de una resignación exhausta. Ha cumplido con su parte del trato. Ha dado todo hasta que le ha dolido, y ahora solo queda el salto al vacío. La tragedia de Teresa no es que no fuera santa, sino que fuera demasiado humana para el papel que se le asignó. Fue una mujer que intentó curar las heridas de la humanidad con vendas de fe en un momento en que ella misma estaba desangrándose por dentro. Su legado no es solo el de las casas de acogida y las hermanas de azul, sino el de una pregunta incómoda que queda flotando en el aire de la historia. ¿Puede un solo ser humano cargar con todo el dolor del mundo sin perder su propia alma en el proceso? La respuesta está en el silencio que siguió a su último suspiro, un silencio que sigue resonando en las calles de Calcuta y en los corazones de quienes todavía buscan, en medio de la oscuridad, un motivo para seguir creyendo. El escenario queda ahora vacío, esperando el acto final de la canonización y el juicio del tiempo. Pero entre los pliegues de su historia queda la imagen de esa mujer pequeña que, a pesar de todo, a pesar del silencio de Dios y de la crueldad del mundo, decidió que era mejor encender una pequeña vela que maldecir la oscuridad, incluso si ella misma nunca pudo ver la luz de esa vela. Es la elegía de la voluntad contra el destino, de la compasión contra la nada, y de una soledad que se convirtió en el hogar de millones. Su viaje está por terminar, pero la sombra que deja atrás de sí es tan vasta que todavía hoy, décadas después, seguimos intentando descifrar el misterio de esa mujer que vestía de blanco para ocultar la oscuridad de su propio corazón. Cuando el último suspiro abandonó aquel cuerpo menudo en septiembre de 1997, el mundo no solo perdió a una mujer, sino que asistió al desmoronamiento de un símbolo que había sostenido la arquitectura moral de toda una era. Calcuta, esa madre caótica y cruel que la había adoptado y devorado a partes iguales, se detuvo bajo una lluvia monzónica que parecía querer lavar las culpas de una humanidad que se quedaba huérfana. No fue un funeral corriente, fue la apoteosis de un mito. El carruaje militar que transportó sus restos, el mismo que años atrás llevó el cuerpo de Mahatma Gandhi, era la última ironía trágica, la mensajera de la paz absoluta, escoltada por los instrumentos de la fuerza. En ese contraste final se resumía la tensión de su vida. Una mujer que buscó la periferia del mundo y terminó en el centro exacto del poder global, una mujer que predicó la humildad y fue despedida con los honores de un emperador de la fe.
La partida de Teresa dejó tras de sí un vacío que no podía llenarse con discursos ni con monumentos. Durante décadas, ella había sido la respuesta conveniente a todas las preguntas incómodas sobre la desigualdad. Teresa se encarga, parecía decir la conciencia colectiva de Occidente, mientras seguía acumulando riqueza. Pero al apagarse su luz, las sombras de las barriadas que ella habitó se alargaron, recordándonos que su imperio de la compasión era apenas un dique de algodón frente a un tsunami de injusticia. Su legado no se mide en los edificios que llevan su nombre, ni en las miles de hermanas que siguen vistiendo el sari blanco con bordes azules, sino en la inquietante pregunta que su ausencia dejó flotando en el aire. ¿Fue su obra un puente hacia la salvación o simplemente una venda de seda sobre una herida que requería cirugía mayor? La verdadera tragedia comenzó a revelarse años después, cuando el velo del secreto que protegía su intimidad se rasgó para mostrar al mundo las cartas de su noche oscura. Fue un terremoto espiritual. El mundo que la había canonizado en vida como la encarnación de la certeza divina, descubrió que su santa había vivido los últimos 50 años de su existencia en un ateísmo sentimental, en una orfandad del alma que la hacía sentirse rechazada por el mismo Dios al que dedicaba cada latido. Este descubrimiento no disminuyó su grandeza para algunos, pero para otros reveló la profundidad del fantasma sagrado. Teresa no era la mujer radiante de las fotos, era un soldado herido que seguía disparando oraciones al vacío, una mística que caminaba por un túnel sin salida y que, a pesar de no ver la luz, convencía a los demás de que el sol estaba justo a la vuelta de la esquina. Este estilo de santidad, basado en la persistencia del deber sobre el sentimiento, es quizás la faceta más trágica y heroica de su estructura personal. Imaginen la tortura de despertarse cada mañana durante medio siglo para hablar de un amor que no sientes, para consolar a otros con promesas de un paraíso en el que tú misma caminas a tientas. Ella se convirtió en una profesional de la esperanza ajena mientras habitaba un desierto propio. Esta dualidad la obligaba a una actuación permanente, a una máscara de alegría que sus propias cartas describían como un muro de hielo. La tragedia de Teresa es que tuvo que morir para que pudiéramos ver su verdadera humanidad, una humanidad definida no por sus milagros, sino por su capacidad de soportar la ausencia de lo sagrado, mientras lo representaba ante el mundo. La estructura de su orden, tras su partida, enfrentó el desafío de sobrevivir sin el sol alrededor del cual orbitaba. Las misioneras de la caridad se encontraron con un mundo que cambiaba a una velocidad vertiginosa, un mundo donde la caridad tradicional empezaba a ser cuestionada por los movimientos de justicia social. Surgieron voces críticas, más feroces que nunca, que analizaban su legado bajo la lupa de la eficacia médica y la transparencia financiera. Se la acusó de ser una amiga de dictadores, de recoger dinero de fuentes dudosas y de mantener a los pobres en una situación de dependencia mística en lugar de buscar su empoderamiento. Pero estas críticas, aunque necesarias desde una perspectiva sociológica, a menudo fallaban al no entender la naturaleza trágica de su misión. Teresa no quería cambiar el sistema. Quería que el hombre que el sistema había escupido no muriera solo. Su lucha era individual, centímetro a centímetro, piel contra piel. Sin embargo, hay una sombra que no se puede ignorar en el análisis de su legado: la glorificación del sufrimiento. En su estructura de pensamiento, el dolor era una moneda con la que se compraba la cercanía a lo divino. Esta visión, que en ella era una convicción mística profunda, se tradujo en una práctica institucional que a veces descuidaba el alivio físico en favor de la preparación espiritual para la muerte. Es la tragedia de una ideología que antepone el símbolo a la biología. Para muchos, su obra fue un refugio de amor. Para otros, fue un recordatorio de una visión medieval de la piedad que se resistía a los avances de la dignidad humana material. Teresa se convirtió así en un campo de batalla ideológico, un símbolo en el que cada bando proyectaba sus propios prejuicios sobre lo que significa ser bueno en un mundo roto. Al observar el mapa actual de sus casas de acogida, vemos una red que se extiende por los rincones más oscuros del planeta. Sus hermanas siguen allí, lavando heridas, alimentando hambrientos y acompañando a los moribundos. El estilo de Teresa sobrevive en la repetición rítmica de esos actos de misericordia. Pero el mundo que las rodea ya no es el de 1948. La miseria se ha vuelto técnica, la soledad se ha vuelto digital y la pobreza se ha vuelto estructural. El legado de Teresa es un recordatorio incómodo de que, por muchos sistemas que construyamos, siempre habrá alguien que se caiga por las grietas, alguien que necesite no un plan de desarrollo, sino una mano que sostenga la suya en la oscuridad final.
Esa es la vigencia de su sombra, una vigencia que duele porque certifica nuestro fracaso como sociedad global. La canonización oficial, que la elevó a los altares con una rapidez inusual, fue el último acto de la institucionalización de su mito. La Iglesia necesitaba una santa para el nuevo milenio, una figura que uniera la devoción popular con la visibilidad mediática. Al convertirla en Santa Teresa de Calcuta, la institución intentó cerrar las heridas de sus dudas y domesticar la ferocidad de su soledad. Pero el fantasma de Agnes sigue ahí, recordándonos que detrás del mármol de los altares hubo una mujer que gritó de terror ante el silencio de Dios. Su santidad no reside en la ausencia de pecado, sino en la abundancia de una voluntad que se negó a rendirse ante la nada. Es una santidad trágica, una santidad de trinchera que resuena con la angustia del hombre moderno que busca un sentido en un universo que parece haber perdido el habla. La pregunta final que nos deja su historia es si un solo ser humano puede realmente aliviar el peso del mundo. Teresa lo intentó, y en ese intento se consumió por completo. Se convirtió en una gota en el océano, como ella misma decía, pero una gota que tenía la densidad del mercurio. Su tragedia fue creer que su sacrificio personal podría compensar la indiferencia de los poderosos, y su éxito fue convencer a millones de que esa gota era necesaria para que el océano no se secara por completo. Pero al final de los días, cuando las luces de la Basílica de San Pedro se apagan y el ruido de Calcuta se atenúa, lo que queda es el silencio. El mismo silencio que ella escuchó durante 50 años y que ahora es su único descanso. Teresa de Calcuta se fue dejando un mundo que la admiraba pero que no la seguía. Todos queríamos ser el que da la moneda, pero nadie quería ser el que limpia la herida. Ella fue la excepción que confirmaba nuestra regla de egoísmo, y en esa excepcionalidad reside la esencia de su tragedia. Fue una mujer que se entregó tanto a los demás que se quedó sin nada para sí misma, ni siquiera el consuelo de su